Entonces, buenos días a todos. La última clase habíamos estado viendo la medición de distancia en base a lidares o ladares, la medición de distancia láser, y el sistema, decíamos, básicamente funciona midiendo el tiempo en que la señal se tarda en ir y volver. Y hay una relación entre la distancia y el tiempo, dado que la velocidad de propagación de la onda, en este caso de la luz, es constante. Por lo tanto, nosotros sabemos que esa longitud de onda va a ser dependiente de la frecuencia, uno podría pensar del color de la luz que uno está utilizando para iluminar el objetivo. El C aquí es la velocidad de la luz, que son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y en este caso, la frecuencia es una frecuencia bastante menor a la del color de la luz que se utiliza, porque uno también puede modular la señal de luz. ¿A qué se refiere en este caso modular? Si uno imagina la onda de luz como una onda de una cierta amplitud, uno puede hacer brillar, ¿no es cierto?, esta lámpara. Uno puede pensar esto es una lámpara, ¿no?, que brilla y está iluminando, una linterna está iluminando este objetivo. Uno puede disminuir esa intensidad. Podría encenderse la luz de manera más tenue o con mayor intensidad. Nosotros podemos definir una onda que vaya variando la amplitud de esa intensidad. Entonces, como les decía, uno puede cambiar la intensidad de una lámpara, ¿no es cierto?, en este caso de nuestro láser, y modificar la amplitud. Mayor intensidad, menor intensidad. Y podemos específicamente modificar la envolvente que define la amplitud de esta señal de manera sinusoidal. Entonces, crece gradualmente de acuerdo a una sinusoide y decrece nuevamente, y eso se va repitiendo. Entonces, aquí tenemos una sinusoide que define la amplitud, y esta sinusoide tiene una frecuencia, tiene un periodo t mayúscula, y por lo tanto una frecuencia f que es 1 partido por ese periodo. Entonces, en los medidores de distancia láser comerciales, es bastante típico utilizar frecuencias que son del orden de los 5 MHz. Entonces, con eso se obtiene una longitud de onda lambda de 60 metros. O sea, si ponen aquí 3 por 10 a la 8 dividido por 5 por 10 a la 6, aquí se van, esto queda en 2, y al dividir por 5 los 300 les va a quedar 60 metros. Entonces, la longitud de esta onda está modulada, en realidad no es la longitud de la frecuencia del color de luz o lumínica, sino que aquí hay una señal de luz que uno puede pensar tiene una intensidad cuyo brillo va cambiando, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta sinusoide. Entonces, el receptor observa justamente un punto iluminado que se pone más brillante y después decrece en intensidad, y de esa manera uno puede medir la fase de la señal recibida con respecto a la de la señal emitida. Entonces, decíamos la clase pasada que la señal que se refleja, entonces si la que avanza es la de color rojo, la que se refleja continúa como si aquí no hubiese nada, ¿no? La de color rojo tenía que seguir de acuerdo a esta sinusoide. Entonces, en vez de seguir en la dirección habitual, va a seguir, pero reflejada con respecto al obstáculo. Entonces, sigue su camino y llega de vuelta con una cierta diferencia de fase con respecto a la original. No es que la reflejada salte y aparezca por aquí abajo, no hace eso. Podemos calcular esa diferencia de fase y sabemos que a lo más esa diferencia tiene que ser de un periodo de la onda. Si no, no podemos resolver exactamente en qué posición estamos con respecto a la onda, porque después se empieza a repetir el mismo patrón. Por lo tanto, en un sistema muy simple, en principio no podríamos resolver si hay una redundancia o una similitud, a menos de que el sistema tenga un cronómetro y diga ha transcurrido el periodo de tiempo que tarda un ciclo completo de la onda en terminar. Por lo tanto, a lo que se mida, al desfase que se mida, hay que sumar la distancia equivalente a un ciclo.
Entonces, electrónicamente sí se puede resolver la redundancia, pero en los primeros sistemas eso no se hacía, no se calculaba, por lo tanto, se medía directamente el desfase y el rango máximo de medición estaba determinado por la frecuencia de modulación que el sistema usaba. En este caso, estamos usando 5 MHz. Por lo tanto, teníamos una longitud de onda de 60 metros y no era necesario identificar repeticiones o nuevos ciclos de la misma onda, porque también ocurre otro problema que tiene que ver con la intensidad del láser. Entonces, si el objeto que estamos iluminando está cada vez más lejos, es más difícil de verlo, porque la luz no es que se refleje toda en un 100% de vuelta al transmisor. Hay una parte de esa luz que se refleja o se dispersa en otras direcciones. Por lo tanto, la energía que se recibe de vuelta es una copia de la enviada, pero escalada en una amplitud que va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, suponiendo que existen en el receptor amplificadores que escalan la señal recibida y la hacen comparable en intensidad, al final el problema se transforma en uno de medición de fase. Y entonces esta distancia total que uno mide, que es la distancia de recorrer desde el transmisor de vuelta al receptor, va a ser 2 veces D. Uno puede sumar aquí un L, ese L aquí está contabilizado como una vez la distancia que hay entre el beam splitter y la ubicación del detector. En realidad uno podría decir, bueno, aquí hay 2 veces L, hay un número L al final que va a depender de la geometría del beam splitter, pero el punto es que esta distancia L probablemente por construcción del aparato es de unos pocos milímetros, comparada con la distancia externa, que son varios metros, es algo despreciable. Hay que incluirlo en la fórmula. Aquí habrá que incluir un número que es una constante. El importante es este, que es el que varía, y ese va a ser una fracción de la fase completa. Un periodo completo son 2π. Por lo tanto, si hay un desfase, el máximo desfase puede ser un periodo completo de onda, que sería 2π, o puede ser algo menor que 2π. Y eso va a ser una proporción con respecto a la longitud de onda total. Por lo tanto, conociendo el desfase con respecto a 2π, esa proporción nos da la información de distancia, de dónde es posible después obtener la distancia total y despejar, ¿cierto? En realidad, uno de esta fórmula puede decir la distancia total medida va a ser la distancia D, que es lo que realmente nos interesa. La distancia D va a ser igual a la distancia total menos el L, y todo esto va a estar dividido por 2. La distancia entre el beam splitter y el objetivo, si uno resuelve la fórmula, también uno la puede expresar como θ dividido al dividir por 2, en esta fórmula de acá. Vamos a sacar esto, ¿no es cierto? Y el D, este 2 pasa dividiendo, se transforma en un 4. Por eso también otra manera de presentar la fórmula es que la distancia es el desfase dividido por 4π multiplicado por lambda. Y uno puede ver entonces que hay un cierto periodo, si tomamos la sinusoide roja, que corresponde a la onda transmitida, la azul es una copia, es la onda recibida, es una copia que está desfasada en una cierta cantidad de grados, ¿no es cierto?, o de radianes, θ. Si la línea azul la desfasamos 2π, o sea, hasta este punto de acá, entonces la línea azul estaría empezando junto con la roja de nuevo, por lo tanto no habría cómo diferenciarla. La transmitida y la enviada serían iguales, y uno podría concluir erróneamente de que la distancia es cero. La única manera en que la transmitida y la recibida sean iguales es que el objeto que uno está iluminando esté pegado al transmisor, de manera de que el tiempo de viaje sea cero. Uno ilumina el objeto, la luz choca instantáneamente con el objeto y el receptor la detecta. Por lo tanto, un desfase de 2π no es aceptable a menos de que uno tenga un mecanismo para efectivamente verificar que la intensidad de la luz recibida es inferior a la enviada, quiere decir que el objeto está lejos, no está pegado al transmisor, y un contador para saber que se ha cumplido un ciclo completo de la onda. Entonces, dejando ese caso de fuera, nosotros podemos ver que existen múltiplos para los cuales, si este es el voltaje recibido, es una función de la distancia. Entonces, si yo
digo, este es mi voltaje, estoy convirtiendo los fotones que llegan al receptor en volts. Entonces voy a ver una intensidad que varía sinusoidalmente. Esa intensidad se va a repetir a la distancia d más lambda medio. ¿Por qué lambda medio? Porque lambda es 2pi, es el periodo completo. Cuando yo completo 2pi, un ciclo de la onda modulante, estoy completando una longitud de onda, un lambda. Aquí tengo el desfase 2D. Entonces, si yo sumo lambda medios, la mitad de la longitud de onda es esta. Entonces, si yo tomo cualquier punto y avanzo lambda medios, aquí un lambda serían 4 casillas. 1, 2, 3, 4. Eso es un lambda medio. Entonces, por ejemplo, tomo este punto de acá. Entonces, lambda medio sería este de acá. En intensidad, ¿no es cierto?, voy a obtener en amplitud, en valor absoluto, el mismo número. Por lo tanto, existe un problema de ambigüedad que ocurre incluso a múltiplos que son menores que lambda, que son efectivamente lambda medios, a menos de que tenga una manera circuital de ver cuál es la pendiente, ¿cierto? Si la luz iba subiendo, iba incrementándose, quiere decir que estoy en un cierto punto de la onda, y si la cantidad va decreciendo, entonces estoy en otro punto de la onda. Por lo tanto, se necesita circuitería un poco más sofisticada o adicional para poder descifrar estos casos donde ocurre ambigüedad en la amplitud. Entonces, esos son detalles que hay que tener en cuenta al momento de implementar el sistema, pero ese es el principio físico, matemático que se utiliza para poder medir la distancia usando la fase. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento, uno va a tener un láser transmisor, que puede ser un LED infrarrojo. Va a haber una serie de lentes que van a enfocar esto a un cierto ancho. Uno no quiere que esto salga del LED real, probablemente lo que sale es un cono de luz. Se necesita una lente para enfocar eso y para que ese cono no siga abriéndose en el camino y salga lo más concentrado posible. Entonces este rayo va a chocar acá, en el espejo, y va a salir horizontalmente. El otro va a chocar en este punto, y en la práctica, en la realidad, sí se dispersa, no es exactamente un par de rayos paralelos, sino que esto se empieza a abrir. Entonces se va perdiendo. Si uno cuenta la cantidad de fotones por milímetro cuadrado o por unidad de área, la densidad va bajando a medida que la distancia aumenta, porque esto se va abriendo. Por eso es que uno no puede ver más allá de cierta distancia, a menos de que uno ilumine con mayor intensidad. El problema está en que al utilizar láseres más potentes, uno puede llegar a niveles que son dañinos para la retina del ojo humano, y por lo tanto no están permitidos o autorizados. Bueno, esa luz que va a caer en alguna parte se va a reflejar, y aquí también en el dibujo se está mostrando como que vuelve en la forma de rayos paralelos. Es una simplificación o una idealización del problema. Está bastante más dispersa, la luz original, digamos, ocupaba un cierto ancho, y lo que regresa ocupa un área mayor, una sección mayor. Por lo tanto, se necesita, si bien aquí está el transmisor, que se refleja, en realidad el transmisor está acá, se refleja en el espejo, y sale por aquí. Y va a haber alguna superficie que se ilumina y que refleja la luz, ¿no es cierto?, en varias direcciones, y esta luz reflejada, después hay que tomarla de vuelta, proyectarla hacia el interior del dispositivo, y aquí tiene que haber otra lente que la enfoque en el detector. Lo que regresa es bien tenue en comparación con lo que uno está emitiendo, por lo tanto hay que hacer todo lo posible para concentrar lo que uno está obteniendo de vuelta, y además hay una circuitería aquí que tiene que amplificar esa señal. Una vez que la señal está amplificada, puede que la onda sea muy tenue comparada con la original. Entonces, una vez que esta onda es amplificada al mismo nivel, se puede hacer la comparación de fase. El problema es que hacer la amplificación, si esta onda además tiene ruido, uno está amplificando el ruido también. Por eso es que se necesitan detectores
muy, muy sensibles, y si uno busca estos diodos, no son diodos comunes y corrientes, uno puede comprar fotodiodos que cuestan $1, $2, pero estos fotodiodos se llaman fotodiodos de avalancha, o avalanche diodes, y que con muy pocos fotones liberan electrones. Y normalmente cuestan entre los 100 y $600. Por eso es que el sistema es tan costoso, tan caro. Además hay que después agregar aquí que hay un motor, este motor mueve, este espejo que está acá, está montado sobre un disco muy parecido a los tornamesas, a los tocadiscos, ¿cierto? Y hace que el espejo gire y uno puede recolectar información en 360 grados alrededor del sensor. No es que el sensor esté apuntando siempre en la misma dirección, sino que el sensor, el transmisor está fijo internamente, el receptor también está fijo. La estrategia bastante ingeniosa es cambiar de dirección al espejo para iluminar en alguna otra dirección. Entonces, hay un motor y también hay un sensor que tiene que medir cuál es la orientación, hacia qué dirección está mirando el espejo. Ese tipo de sensor, que el de acá es un modelo bastante antiguo, es de los 90, por eso está abierto y se ve, pero es bastante frágil, o sea, es fácil que se meta el polvo, que se ensucie el espejo, que uno toque el espejo y deje huellas, ¿cierto? Que van también deteriorando la calidad de la luz que uno está usando para iluminar. Por lo tanto, los sensores actuales, industriales, vienen metidos adentro de una caja. O sea, aquí adentro eh, hay un láser, y aquí hay un espejito que gira. Entonces, esto ilumina en todas las direcciones alrededor, en este caso 180 grados, no cubre los 360. Aquí estaba en el departamento de ingeniería eléctrica hace varios años atrás. Y esto es lo que el robot en este caso está observando. Este sensor está tomando en este caso una imagen, el robot está detenido aquí con el sensor, emitiendo rayos. Aquí está el hall del departamento. Bueno, actualmente aquí hay un mueble. Esta es la entrada a los baños. Los que han estado en el departamento de ingeniería eléctrica seguramente se acuerdan de eso. Y en esa época este mueble, que tiene algunas cosas de proyectos de alumnos, no estaban, todavía en unos sillones. Y el robot ve una serie de puntos. No sabe si esos puntos son parte de la entrada o qué cosas son. Si son muebles o son parte del pasillo. En este caso, estos puntos que están acá, en realidad son parte de esta pared. ¿Y qué es lo que pasa? Que la captura de los puntos aquí está intencionalmente colocada en una ubicación desplazada y rotada con respecto a la ubicación desde donde realmente se tomaron esas mediciones. Entonces, en este caso lo que se estaba buscando era localizar el robot. Y para localizar el robot hay que desplazar esta nube de puntos hasta hacerla coincidir con el borde de los objetos que realmente existen en el mapa. O sea, si estos puntos se toman y se rotan rígidamente hasta hacerlos coincidir, se minimiza un error que uno llama el error de calce o de matching entre la medición y el mapa. O sea, para que esto funcione, alguien tiene que haber dibujado previamente el mapa. Es decir, aquí tengo bordes del mundo físico que no se mueven. En el caso del experimento que nosotros estábamos haciendo, tuvimos que ubicar los sillones que estaban en el hall y medir la distancia de estos objetos para poder dibujarlos. Y después uno puede medir la distancia más cercana de cada punto a las distintas líneas que hay en el mapa. No voy a entrar en ese detalle, al final es un proceso repetitivo de medir la distancia de cada punto a cada borde, sumar la distancia total y con eso se obtiene una métrica de error. Cuando yo desplazo estos puntos, los roto y los traslado hasta hacerlos coincidir, y repito nuevamente el proceso de medir la distancia al borde más cercano, esa distancia teóricamente debería dar cero. Digo teóricamente porque si se fijan, estos puntos no están perfectamente sobre una línea, hay como una especie de zigzagueo, y es porque el sensor real tiene un error. Si yo trazo una línea acá, tiene un error de más o menos 5 centímetros o 50 milímetros. Los actuales hacen mediciones con un error de más o menos 25 milímetros. Uno podría encontrar otros que son mejores, que están hechos para aplicaciones de topografía. En realidad, en este caso, nosotros lo que estábamos usando era un sensor industrial para medir proximidad a objetos,
lo estábamos usando como un instrumento de navegación. Este es el resultado después de hacer el proceso de calce. Lo que uno puede ver es que hay algunas partes que no calzan muy bien con respecto al mapa. Este es un caso. Probablemente nosotros no alineamos este sofá de manera correcta, paralela con respecto a este muro, y por lo tanto el sofá real puede que haya estado levemente inclinado, y eso es lo que el sensor termina observando. Mientras que las paredes obviamente son parte de la construcción, es menos probable que estén mal ubicadas. Por eso lo podemos medir, sabemos que hay una cierta ortogonalidad en estas esquinas, y por lo tanto eso coincide bastante mejor. Pero Profesor, eso era para que el robot se ubicara, ¿no? claro, aquí ¿qué era lo que... De forma autónoma. De forma autónoma sin usar el GPS, porque un problema en ambientes interiores es que no hay GPS. Entonces, O sea, estas aspiradoras funcionan en un principio similar. las aspiradoras robóticas que hay, bueno, de distintos precios, pero Mm. esta es la aspiradora, normalmente si uno las mira van a ver que tienen una serie de LEDs, eh, transmisores, o sea, emiten luz, y en realidad no tienen un láser, la mayoría solamente mide distancia a partir del siguiente principio. O sea, tengo un LED que aquí lo enciendo, positivo o negativo, enciende, y si yo tengo un obstáculo, este es el transmisor, tengo otro LED que es el receptor, entonces este lo enciendo con 5 volts, se ilumina, y si está más lejos, entonces, o sea, si aquí hacemos rayos, yo podría decir que aquí tengo 3 rayos por centímetro, y aquí solamente hay uno, no sé, los otros dos quedaron fuera. Mientras más lejos está, hay menos densidad de energía. Por lo tanto, lo que el receptor ve es una curva que decae de esta manera. O sea, mientras mayor es la distancia, el voltaje recibido, aquí sale un voltaje recibido, va decayendo con la distancia. Si yo acerco mucho el sistema a la pared, también decae. Esto tiene un pic, es así. ¿Y por qué razón? O sea, voy a dibujar acá el transmisor nuevamente. Este es el transmisor, y aquí está el receptor. Entonces, si estoy muy cerca de la pared, lo que estoy haciendo es iluminar este pedazo, pero el receptor solamente cubre una cierta sección. Hay una distancia entre estos dos. Puede ser 1 centímetro, puede ser una distancia muy pequeña. El punto es que cuando uno va acercando, o sea, si voy alejando esto, en realidad voy a tener una intersección, lo alejo un poco más. Entonces, ¿qué cosa es lo que ve el receptor? El receptor ve el área que es iluminada por el receptor, pero que está dentro del cono de visión del receptor. Entonces, si está muy cerca, el receptor está mirando esta zona y yo estoy iluminando esta otra zona. Por lo tanto, no veo nada. A pesar de que estoy iluminando, el receptor no ve nada porque está muy cerca. Es como si yo tomase el dedo y lo empiezo a acercar a un ojo, ¿no? Y después quiero mirarlo y en el otro ojo no lo veo. Hagan el experimento. O sea, si ustedes lo acercan mucho a un ojo, el otro ojo no lo ve. Sí, disculpe, usted nos había explicado este principio. Disculpe que no lo había asociado con el robot aspiradora. Claro, entonces aquí lo que ocurre es que hay una distancia en la cual esto en realidad empieza a funcionar bastante bien, porque el cono iluminado es observado totalmente, ¿no es cierto?, por el receptor, pero después a medida que la distancia aumenta, la densidad de energía baja, y por lo tanto ocurre esta relación. Entonces después esto uno lo puede caracterizar en el laboratorio y sabe que para una cierta distancia ocurre un cierto voltaje, ¿no es cierto? Aquí tengo 5 volts en el receptor, por decir algo, y aquí en esta otra distancia tengo 3 volts, y etcétera, y se puede trazar esa curva, y uno después puede reconstruir a partir del voltaje medido la distancia. Entonces, ese es el principio que utilizan los sensores que están en estas aspiradoras robóticas, combinado con un poco de inteligencia adicional, en el sentido de que el dispositivo está mirando, aquí voy a tratar de dibujarlo, si este es el frente, está mirando en estas direcciones, tiene un cierto rango de alcance, y va a tratar de ubicarse en forma automática paralelo al muro. Hay un supuesto implícito de que la mayoría de las casas, oficinas, etcétera,
tienen paredes que son ortogonales, no se construyen, pueden haber construcciones que tienen pasillos en diagonal o cosas más extrañas, pero normalmente la mayoría de las paredes van a ser ortogonales. Por lo tanto, la lógica que se les programa es de ir avanzando en una secuencia que hace esto, de zigzag. Y por lo tanto, pareciera ser que el sistema tiene un láser porque está navegando de manera bastante ordenada, pero en realidad está haciendo esto. Y se encuentra con un objeto y sabe que tiene que regresar, y si el sistema es más sofisticado, sabe que ya pasó por esa zona y va registrando en un mapa, digamos, todo el recorrido que fue haciendo. Entonces, efectivamente, con este tipo de sensores, un par infrarrojo, un par transmisor-receptor, se puede hacer un mapa. Pero para hacer ese mapa, necesito utilizar también información del giro de las ruedas del robot. Necesito saber que avancé, porque el sensor, este tipo de sensor tiene un alcance típico de 1 metro, 1,20 m, no tiene un alcance mayor a eso. Entonces yo necesariamente tengo que estar cerca de una pared para poder detectarla. Y por eso en estas aspiradoras robóticas lo que uno ve es que lo primero que la máquina hace es tratar de encontrar una pared. Va a avanzar en cualquier dirección, si uno la deja en cualquier dirección va a avanzar, si la dejo así, va a chocar con la pared, y recién cuando encuentre la primera pared va a empezar un ciclo de movimiento en paralelo. Y después va a empezar a hacer zigzags paralelos a lo que fue detectando. Pero no tiene un alcance grande, a diferencia de estos láseres. Por ejemplo, el láser en este robot, ese láser tiene un alcance de 200 metros. O sea, en realidad sobraba para este hall que era de, no sé, aquí está, eran menos de 10 metros, o sea, contando todo el pasillo, eran menos de 10 metros de largo. Entonces, aquí después, lo que nosotros hicimos fue decirle al robot que fuera avanzando, tomando mediciones, haciéndolas calzar con el mapa, y ese era nuestro nivel de error. Las posiciones azules son las reales, nosotros fuimos avanzando, el robot lo programamos para que diera pasos fijos de 5 centímetros, entonces se movía de 5 en 5, en línea recta, y esas posiciones nosotros las medimos a mano. Fue bastante trabajoso porque tuvimos que tomar unas 100 posiciones, y para cada una medir las distancias a las paredes y ubicar esos puntos, y después resolver con el algoritmo y ver dónde exactamente el algoritmo nos decía que estaba parado, porque lo que queríamos finalmente determinar era si éramos capaces o no de implementar un sistema que en forma automática midiese la posición del robot, y teníamos que saber con qué grado de error estábamos midiendo esa posición. Al final lo que descubrimos es que el grado de error, aquí no se ve muy bien, pero el zigzagueo que hay en torno a la posición real, aquí lo estoy exagerando en el dibujo, pero si uno hiciera un zoom, hay un zigzagueo, y ese zigzagueo es como de más o menos 5 centímetros. Y es justamente el error que tiene el láser al hacer estas mediciones. Porque al final, el error que tenga el láser va a limitar en cuán bien nosotros podemos hacer el calce con el mapa. O sea, si aquí tenemos algo que oscila 5 centímetros, lo más probable es que nuestros calces con el mapa estén corridos más o menos 5 centímetros, lo cual termina haciendo que la posición de la ubicación del robot también esté corrida en más o menos 5 centímetros. Esa misma técnica la utilizamos en un proyecto que era con la Armada. Entonces, esta es una imagen de radar de un buque de la Armada. Esto está en la bahía de Talcahuano, en el sur. Y esta es la imagen satelital, la que está aquí en la izquierda. Aquí está, se nota la costa. Aquí hay distintos colores porque hay cerros. O sea, visto de lado es como, yo tengo el buque, lo voy a dejar acá, con su radar, aquí lo voy a exagerar. Y aquí hay cerros. Aquí está el borde del mar. Entonces lo que ocurre es que esta onda viaja y choca con la parte alta de la montaña, y también choca con la parte de la costa, que es más baja, y se refleja una onda, y aquí también se refleja una onda, y uno en el receptor lo que ve es 2 ecos o más. Entonces, a diferencia del láser, en este caso el láser nos entrega un solo punto. Pero aquí el radar del barco no nos está entregando un punto, sino que nos está entregando un montón de lugares donde se obtuvo un eco, que llega un poco después, y por lo tanto lo que se forma es esta imagen que no tiene una línea fina. Entonces, a mí lo que me gustaría poder ver es la línea de la costa, donde realmente se acaba el mar y empieza la tierra firme. Aquí hay como una especie de mini península
de hecho algo se alcanza a apreciar. Lo que yo necesito es ese borde. Entonces tuvimos que aplicar un preprocesamiento a la información del radar, de manera de que uno traza una línea imaginaria y el primer punto que uno encuentra, que es distinto de cero, o sea, primero hay que binarizar la imagen, porque la imagen en realidad tiene unas escalas de grises que determinan la intensidad del eco. ¿Ya? Entonces, pero uno pone un umbral y uno dice, bueno, aquí hay un eco lo suficientemente fuerte, por lo tanto tiene que haber algún objeto que está reflejando esa onda. Y esto se transforma entonces en la distancia R, en la dirección KS. Después aquí tengo otra dirección, esto será RK más 1, etc. Y en todas las direcciones uno puede medir la distancia al primer impacto de la onda del radar. Y haciendo eso uno obtiene estos puntitos que son como los del láser. Estas son las ubicaciones del primer impacto. Entonces nosotros sabíamos dónde estaba ubicado el buque realmente, porque estábamos usando el GPS y sabíamos que estaba en una cierta posición. Y nosotros intencionalmente le dijimos al sistema, no, tú estás por aquí. Entonces el sistema cree que las mediciones fueron tomadas desde más atrás. Entonces aparece un contorno de costa que está desplazado. Cuando nosotros medimos la distancia punto a punto con respecto al mapa, el mapa viene dado por la imagen satelital. Decimos, no, el barco no puede haber estado parado acá en este cuadrado, tiene que haber estado en otro lugar. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde podría haber estado? ¿Lo puedo poner acá? Bueno, si hago eso, entonces todos los puntos estarían, dado que medí una distancia R sub K, R sub K más 1, etc., y después comparo con el mapa de referencia, eso empeoró las cosas. Por lo tanto, en esa posición no puedo estar. Básicamente el algoritmo lo que hace es probar distintas posiciones. Aquí lo voy a poner de manera simplificada, pero yo podría probar en un vecindario y ver cuál de todos es el que me genera el menor error posible. Y todos estos de acá se descartan porque tienen un error más grande, y el que se acomoda mejor es este de acá. Por lo tanto, después el proceso se itera y se vuelve a repetir hasta que el error converge a lo más pequeño posible. Nunca va a converger a cero porque hay errores. O sea, aquí aparecen mediciones, y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué cosa hay ahí? Y en realidad si uno va a ver en la imagen satelital no hay nada, aquí no hay nada, pero si uno va a ver en la imagen de radar, sí hay cosas. O sea, uno podría decir, aquí hay objetos. Bueno, esos objetos que ahí, la mayoría eran botes de pescadores, y el radar del barco, del buque los ve, y los ve como una cosa pequeñita, pero están ahí. Entonces, generan efectivamente un error de calce, porque la tendencia del algoritmo es a tratar de minimizar la distancia de todos los puntos contra el contorno de referencia. El contorno de referencia es la línea del mapa satelital. Por lo tanto, nuestro algoritmo además tenía una modificación que era tomar los 80% mejores puntos, o sea, aquellos que calzaban mejor eran utilizados para hacer el calce, y un 20% se descartaba porque nosotros sabíamos que había un cierto porcentaje de cosas que no calzan nunca con el mapa de referencia, porque son objetos que se mueven, que son objetos no estáticos y que no se pueden utilizar como elementos de anclaje. Ahora, el problema, y ahí hay un problema matemático que no está resuelto, es definir cuál es el porcentaje de esos puntos que no pertenecen al objeto de referencia, en este caso al contorno de costa satelital. Y ahí es donde hay muchas personas que han empezado a hacer como investigaciones sobre cómo fijar en forma dinámica ese porcentaje, porque puede ocurrir que un día, no sé, todos los botes de los pescadores salieron, y en realidad lo que estoy mirando es correcto, y no hay ningún punto que sea un punto erróneo o que se mueva, ¿no es cierto?, sino que son realmente puntos del terreno los que midió el radar. Y en otros días pueden haber más botes que están ubicados justo en la zona, digamos, del barrido o del haz del radar. Por lo tanto, cómo se ajusta esa cantidad en forma dinámica para poder lograr mejores calces es un tema, ¿no? Porque al poner un umbral fijo y haber dicho yo voy a descartar 20% de los datos, puede que también esté descartando 20% de algunos puntos que eran peores, ¿no es cierto? Porque aquí uno puede comparar, hay algunos que calzan bastante bien y hay otros que están un poquito corridos, pero tampoco es que uno pueda decir son malos, están un poquito más corridos porque la costa no es la pared de una oficina que es lisa, es algo bastante menos uniforme, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas pueden ser utilizados los láseres. Más allá de medir la distancia, son una herramienta bastante potente para implementar soluciones de navegación autónoma, en el fondo, sin usar un GPS. ¿Por qué la Armada quería un sistema utilizando el radar? Porque el GPS, en caso, digamos, de un conflicto, podría ser interferido. O sea, uno podría
interferir las frecuencias en las que el GPS transmite, de manera de que no puedan ubicarse. Si no pueden ubicarse con respecto a la costa o con respecto a otros buques, no pueden apuntar y disparar correctamente, si es que tuviesen que hacer algo así. Entonces, el poder tener independencia con respecto a un sistema GPS, en caso de un conflicto, es algo crítico. Aquí hay distintos tipos de sensores. Los más antiguos no podían hacer el escaneo. O sea, si uno los mira, son casi como una especie de telescopio o de linterna que apunta la luz en una cierta dirección y solamente miden la dirección en un punto, ¿no? Y uno puede ver las propiedades de este modelo del LRF200, que alcanzaba 100 metros y que tenía un error de 30 centímetros. ¿Esto por qué lo comento? Porque uno puede ver que la tecnología, la electrónica, ha ido mejorando en el tiempo y hoy en día ya vamos en errores que son de los 10 milímetros en muchos de los láseres comerciales. Este era otra versión de la misma empresa de SEO, pero que a diferencia del anterior tenía el cabezal móvil y por lo tanto podía girar en 360 grados y la resolución angular no era muy buena porque tenía más o menos 30 grados. O sea, ahora estamos en 0,5 grados como algo estándar. En esa época, hace ya 30 años atrás, tenían varios grados de error. Otras aplicaciones que empezaron a ocurrir en esa época y que han seguido mejorando es el de, por ejemplo, escaneo del volumen de la copa de árboles. En agricultura, uno quiere saber cuál es el crecimiento de las plantas para saber si han sido fertilizadas correctamente, cuál es la densidad foliar. Eso es información útil para el agricultor porque también da una información de cuál es el volumen de cosecha esperable para esa plantación. Entonces, el poder medir el volumen de objetos es súper importante. Aquí hay una imagen de cómo se veía la copa con los valores más rojos o más hacia el rosado, los más cercanos, y hacia el azul o el negro, lo más distante. ¿Cierto? Entonces, no es solamente un tema de medir la distancia, sino de también poder reconstruir el volumen a objetos. Este es un Reel, que es una empresa bastante famosa por los instrumentos que hacen, sobre todo para topografía. Entonces aquí el rango también uno puede ver unidades que están orientadas a hacer mediciones, no escaneos tridimensionales, sino mediciones muy precisas, por ejemplo, cuando están haciendo una carretera, donde hay que mantener una alineación y saber que lo que uno está construyendo no se está desviando con respecto a un cierto eje. No es como cuando uno va a construir una casa donde uno puede poner una alianza o una cuerda y saber que hay algo que está alineado, o unas tablas para usarlas como regla. Aquí el láser, en el fondo, funciona como una especie de regla virtual, ¿cierto? Para saber que uno está construyendo o haciendo túneles en la dirección correcta. Entonces se utilizan otros modelos de láser que tienen un alcance bastante mayor. Hay algunos hoy en día que ya trabajan sin ningún problema en 1 kilómetro. Y lo que usan para no dañar potencialmente la visión del usuario que pudiese estar mirando el láser es una estrategia de encender y apagar muy rápido el láser. Entonces puede ser un brillo muy intenso, pero que dura una cantidad de milisegundos muy, muy breve, de manera de no alcanzar a quemar la retina. Entonces juegan con esta estrategia de encender y apagar. Eso ciertamente complica la electrónica, porque entonces tiene que haber un receptor que esté atento para saber que tiene que recibir y capturar el pulso justamente cuando se enciende. Entonces no puede estar mirando todo el tiempo porque se metería también la luz del sol y el receptor marcaría como que está llegando algo, están llegando fotones de distinta longitud, incluso cuando no se está transmitiendo nada. Entonces hay un tema de sincronización de los circuitos que se vuelve más complejo. Después hay modelos más nuevos, y esto nos muestra un poco por cómo ha ido evolucionando han ido evolucionando los láseres para las aplicaciones de vehículos autónomos. Estos láseres normalmente están montados adentro del parachoque. Uno no ve la estructura completa, porque esto está escondido y lo que uno ve generalmente es una pequeña rendija en el parachoque del auto por donde sale el láser, pero adentro del parachoque lo que tienen puesto es esto, que es básicamente un reflector. Es el mismo principio del modelo bien antiguo que les mostré, que tenía un espejo. Es básicamente un motor que hace girar este espejo y eso, digamos, genera el barrido en un cierto ángulo. En este caso, la resolución angular es de 240 grados. O sea, es un poco, si lo ponen aquí en estas esquinas del parachoque, probablemente alcanza a mirar un sector que es más que 180, ¿no? En este caso, esto es como
la empresa los vendía para aplicaciones vehiculares, también tenían unas versiones que se podían montar acá en el techo. Entonces, por eso es que tienen 240 grados de barrido con resoluciones angulares de 0,1 grados y en distancia errores de 4 centímetros, más o menos. Para aplicaciones vehiculares no se necesita tanta exactitud en la distancia. Este es otro modelo que tiene, es como la misma idea, pero tiene un vidrio que parece negro, pero en realidad es transparente. Es un filtro infrarrojo, solamente deja pasar la longitud de onda del infrarrojo. En este caso, normalmente son 900 nanómetros o 850. No sé si en el anterior, claro, acá este está en 900 nanómetros, 904, normalmente usan esa longitud de onda, y los filtros infrarrojos, si uno los puede comprar incluso para cámaras comunes y corrientes, son típicamente negros, o sea, no dejan pasar el espectro visible, por eso es que son vidrios negros. Negros, entre comillas, porque sí pasa la luz infrarroja. Aquí hay otro modelo que es el Velodyne. La diferencia está en que este sí gira 360 grados, y que adentro de esta lente, o detrás de esa lente, en realidad si uno lo mira de lado, o sea, esta gran lente, hay 16 transmisores, hay 16 láseres, y bueno, no puedo dibujar los 16, pero hay 16 rayos que salen de aquí, y en la parte inferior hay otra lente que tiene 16 receptores. Entonces estos son transmisores, y aquí los rayos vienen de vuelta. Entonces logra hacer no solamente un barrido en torno al vehículo, sino que lo hace en varios planos, en varios niveles, con lo cual logra obtener una reconstrucción tridimensional del entorno. O sea, aquí hay distintas líneas, hay 16 líneas, que están separadas cada 3,6 grados o algo así. El vertical field of view son 26, son 26 grados, o sea, en realidad el segmento de arco angular son 26,8 grados, y esto se divide entre 16 elementos en la versión más básica, y esta, porque hay dos versiones, hay una de 32 y hay una de 64, y la de 64 tiene 64 líneas. Entonces se pueden imaginar la cantidad de puntos que se obtienen. Esta versión de $75,000 la utilizaron en unas competencias de vehículos autónomos. Era varias veces el valor del vehículo. Por lo tanto, comercialmente es difícil que prosperen, por lo menos mientras no bajen de precio. Y la misma empresa sacó versiones que son hay uno que es el Velodyne Hook, que es como una cajita bastante más pequeña, tiene menos láseres, pero que hace exactamente lo mismo. Este es el SIG, que es como el SIG amarillo que aparecía en una de las imágenes que les mostré al principio. Este tiene una resolución angular de 0,25 grados, está más pensado para aplicaciones de interiores, no para vehículos, pero en cierta época también habían varios vehículos autónomos que estaban probando estrategias de navegación usando estos láseres, porque estos eran los que estaban mejor posicionados o más consolidados dentro de la industria de automatización, diría yo, hasta hace unos 15 años atrás. Cuando se organiza la carrera de los vehículos autónomos por parte de DARPA, surge esta empresa, Velodyne. Esta empresa Velodyne en realidad lo que hacía era equipos de música de alta fidelidad. Y había un equipo de los que estaban participando que se acercaron a esta empresa porque sabían que hacían electrónica de muy bajo ruido y de mucha calidad, y les encargaron básicamente que hicieran un detector láser muy fino para medir distancia en base a tiempo de vuelo. Y al final, esta empresa que se dedicaba a hacer equipos de música terminó haciendo, o sea, siguen haciendo equipos de música, amplificadores, pero también hacen estos láseres que salieron, digamos, a partir de esta colaboración con uno de los equipos del DARPA Grand Challenge. Y en este momento se han convertido en un competidor de SIG importante, pero esa empresa, la Velodyne, está más orientada a vehículos autónomos. SIG, en cambio, tiene una gama...
Perdón. Disculpe, porque me queda una consulta respecto del Velodyne, porque por ejemplo, pensando en trabajos de carretera, es súper útil, ¿ah? O sea, lo encuentro como muy útil, pero con el costo, pensando uno, por ejemplo, costo-beneficio entre el Velodyne y tomar muestras aéreas. Eh, Ahí como que surge el debate, porque igual no es lo mismo la información que uno estaría logrando, ¿no? claro, con este de acá uno obtiene nubes de puntos muy densas. O sea, Mm, hace el cálculo, son 1.5 millones de datos por segundo. O sea, uno puede decir, en los 360 grados tengo una medición cada no, en claro, es súper... 0.05 grados, ¿cierto? Entonces, tengo primero 360 entre 0.05. Ujú, Esa es la cantidad. Después, esto lo puedo multiplicar por 64 si es que tengo la versión pero de esa 64 versión. elementos. Y esto a su vez lo multiplico por la cantidad de vueltas por segundo. Y la cantidad de vueltas por segundo son 25 Hz. O sea, en un segundo hace 25 vueltas. 25 vueltas por segundo. Eso te va a dar este número que está acá. Son 1.5 millones de puntos por segundo. Puede medir desde los 0,3 hasta los 120 metros con 2.5 centímetros, ¿cierto?, de resolución. Y la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿para qué quieres tener 1.5 millones de datos por segundo si estás midiendo algo en una carretera que está estática? O sea, aquí hay que entender que en el caso de los vehículos autónomos, hay otros vehículos que se están No, moviendo. es pensando en trabajo, por ejemplo, no sé, quizás para cálculos de movimientos de tierra, que son como partidas que en grandes contratos se vuelven conflictivas, Claro, o sea, pero igual, existen otros sensores que no tienen un cabezal que está rotando, ¿no? Porque esto ya, está rotando y tomando muchos puntos, pero si tú pones esto en una estación que está quieta, haciendo un levantamiento topográfico, vas a recolectar muchos puntos del mismo lugar, y al final los vas a tener que descartar. Por lo tanto, estás usando probablemente un cañón, como usted diría, para matar una mosca, cuando en realidad puedes comprar otro sensor que no tiene un cabezal que gira, que toma menos puntos, pero que toma la cantidad de puntos que tú necesitas. Y por lo tanto es más barato. El PUC, el Velodyne PUC, cuesta $10.000, no es tan caro, tiene más o menos mm, el mismo alcance, no tiene 64, tiene, si mal no recuerdo, 16 líneas en el vertical. Entonces, todo depende de qué es lo que uno va a hacer, porque el otro sensor, el SIC, por ejemplo, mide cada 0.5 grados. Entonces, cada 0.5 grados hay un haz, tiene un alcance de 200 metros típicamente. No sé si está por acá escrito en este. Range. No lo puse, pero tiene un alcance de 200. Ah, no, este tiene un alcance de 80, pero claro, no puse. El más nuevo que hay ahora es el 511. La caja es la misma, pero ha mejorado la electrónica que está dentro. El 211, el 511, perdón, ese tiene 200 metros. Entonces, si a ti te satisface para lo que estás haciendo una resolución de 0,5 grados, porque todo va a depender a qué distancia pones, o sea, supongamos que acá tienes un objeto de la infraestructura urbana o de calles, ¿no es cierto?, que quieres reconstruir, y tu dispositivo está ubicado a 100 metros, cuando tú barres algo que tiene un arco de 0.05 grados, los puntos van a estar espaciados a, hay que hacer el cálculo, ¿no es cierto? 0.05 grados dividido por 180 por pi, esto te va a dar el arco angular, el delta teta. El delta teta va a ser eso, y el delta teta después multiplicado por la distancia r, te va a dar esta separación, este delta L. Entonces va a depender de tu aplicación. ¿Cuál es tu delta L máximo que toleras tener? Y si tú me dices, no, yo acepto tener, depende, eh, no sé, claro, hagamos un cálculo rápidamente. O sea, 0.05 entre 180 por 3.14 por 100 metros, te da 8.7 centímetros de separación. centímetros. Entonces,
la pregunta ¿es 8 centímetros demasiado, están demasiado separados esos puntos o es suficiente? Probablemente, me imagino que para muchas cosas de topografía, 8 centímetros, 10 centímetros es muy razonable. Sí. Entonces, perfectamente podrías tener este láser montado sobre una plataforma aérea. Aquí tienes un helicóptero más grande. El helicóptero va a tener un GPS y vas barriendo con este láser a medida que vas avanzando sobre el terreno, y cada medición la vas a tener que ubicar después con un software en relación a la posición que tenía el helicóptero o la plataforma que usaste para mover esto. Este sensor pesa como 10 kilos. No sé si está este pesa 4,5 kilos. Entonces, en Bueno. general con un dron no lo vas a poder poner. Después hay unos más pequeños, que son estos de acá, que partieron como apuntando hacia el nicho de gente que estaba haciendo cosas un poco por hobby o aplicaciones en universidades, que no es un sensor muy industrial, pero funciona bastante bien. Y el SIC que está acá, estas versiones valen más o menos $10.000. En los últimos años se han mantenido en ese valor, así que en pesos chilenos en este momento son casi 8 millones de pesos, si uno quiere comprar uno de esos. Y estos, en cambio, valen un tercio. Bueno, va a depender del modelo, este vale un poco más, ¿no es cierto? Casi la mitad, no son $4.000. Pero la gracia, ¿cuál es los dos son de la misma empresa. Este es el primero que sacó esta empresa que se llama Hokuyo. El original solamente medía 4 metros, o sea, en el otro estás midiendo hasta 100 metros o 200 metros con el actual, y este de acá no alcanza más allá de 4 metros, por lo tanto, para aplicaciones industriales no es muy útil. Podría servir para una aspiradora robótica que va a estar en una casa, sí, es un poco caro, porque eso significa que tu aspiradora, que puede costar hoy en día, no sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos, va a subir solamente por haberle puesto este láser a más de 2,5 millones de pesos. Entonces, por eso es que uno no ve estos sensores en las aspiradoras todavía. Yo creo que los precios van a seguir bajando, porque la electrónica de estos sensores se está masificando y están apareciendo más aplicaciones que los necesitan. Entonces, eh, al principio hay procesos productivos para fabricar estos fotorreceptores que son muy sensibles, que son caros, y entonces, como se venden muy pocos, hay que justificar la inversión de la planta, y en las pocas unidades que se vende hay que recuperar lo que uno gastó en equipamiento para fabricar esos LEDs. Por eso son tan caros al principio, pero después, cuando el costo de la planta que fabrica los componentes está pagado, uno puede empezar a bajar esos precios y hacerlos más competitivos, hacerlos caer, hasta que en algún momento van a desplazar, yo creo, al sistema de fototransmisor, receptor común y corriente. Estos sensores además son más caros porque adentro hay un motorcito, como les decía, que mueve un espejito, y hay otro sensor que está mirando la posición angular de ese espejito. Por lo tanto, hay más piezas. En la oficina tengo uno de estos desarmado, porque una vez un alumno se equivocó y lo enchufó a 12 volts, y es un sensor que funciona con 5 volts, y vaporizó $3.000 en pocos minutos, lamentablemente. Después la empresa sacó uno mejor, que tiene un alcance de... Hoy en día creo que hay un modelo de 15 metros, este de acá es el de 8, sigue siendo, digamos, muy limitado comparado con el otro, con el de la marca SICK. Este es mejor, este es de 30 metros, pero valen la mitad, pero hacen la mitad o un tercio de las cosas que hace el otro, ¿no? Entonces, esa es una posible, digamos, solución, pero el sensor que uno utilice finalmente va a depender de las prestaciones físicas que uno necesite. Lo que yo les quiero mostrar es que hay una variedad enorme de capacidades. Lo máximo probablemente es un Velodyne, una cosa bastante estándar industrial es un SIG, y después están como los más de línea baja, que son los Hokuyo. Hay otras marcas por ahí que han salido recién, pero esas son como las más emblemáticas, diría yo. Y hay otra empresa que ha sacado, ya hará unos 10 años atrás, un sensor que en su momento se volvió muy popular porque no existían las cámaras que les mostré en unas clases anteriores, como la SED o la Intel RealSense, que son estereoscópicas. Esta es una cámara realmente de tiempo de vuelo, una cámara TOF, Time of Flight. Y lo que hizo esta empresa suiza es bastante ingenioso, porque aquí, si se fijan, hay unos pequeños LEDs, y esos LEDs se encienden transmitiendo un patrón de onda que está sincronizado con los receptores. Entonces, se encienden, se apagan, y cada uno tiene una especie de firma. Entonces, yo puedo decir,
1, 1, 0, 1, 1, 0, por un rato largo 1, 1, y hay otro que podrá ser 1, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Cada uno tiene su secuencia, y la cámara interna está midiendo el tiempo. O sea, hay un cierto instante de tiempo en el cual se empieza a transmitir, en T0, y hay algún objeto aquí en el mundo que refleja la luz y la devuelve y cae en uno de estos píxeles. Entonces, en el momento en que cada uno de estos emite, cada uno de estos receptores detiene su cronómetro y dice, aquí en este píxel se detectó el patrón correspondiente al transmisor 1. Entonces el transmisor 1 se encendió en T0 y el píxel 1 recibió en T1. El píxel 2 recibió en T1, y cada uno tiene su instante de recepción, ¿cierto?, con respecto al LED. El punto es que con toda esa información se van haciendo comparaciones de tiempo de envío con tiempo de recepción, se calcula entonces la distancia y se obtienen mapas de distancia donde uno puede ver con resoluciones bastante razonables. Bueno, no es una webcam, porque si uno ve la resolución son 176 por 144 píxeles, pero aquí no hay ninguna pieza móvil, no hay un espejito que esté girando, no hay un encoder, sino que uno está haciendo una visión en la cual esta imagen está dividida en 144 filas y 176 columnas. Y para cada uno de esos píxeles hay una distancia medida muy, muy precisa, sin ambigüedad. Este sistema, como está midiendo el tiempo en que la luz se demora en ir y volver, no tiene el problema de la estereoscopía que mencionábamos, que era el problema de ambigüedad en la detección de un objeto visto en una imagen con respecto al mismo objeto visto en la otra. Entonces, es el gran problema de la estereoscopía, que para poder resolverla necesito ver el mismo punto en cada imagen para después poder formar este triángulo. En este caso no se necesita hacer ese análisis geométrico. Con respecto al rango de medición, no es un rango muy grande, llega hasta 5 metros, y la resolución en distancia es razonable y comparable con los sistemas láser que les mostré recién, porque tiene un error de 4 centímetros en profundidad. Y es un error que es constante a lo largo de todo el tramo. Si recuerdan lo que mencionábamos en estereoscopía el error va a ser proporcional a la distancia. Mientras más lejos está el objeto que ustedes están tratando de observar, la distancia que ustedes midan va a tener un error que es proporcional a esa distancia que está el objeto. Los objetos que están más cerca se miden con menos error que los objetos que están más lejos. En cambio acá, todos los objetos tienen más o menos el mismo error de 4 centímetros, da lo mismo si están a 1 metro o a 5 metros. Y tiene una muy buena repetitividad, o sea, cuando uno vuelve a medir el mismo lugar, el mismo punto, se tiende a obtener la misma medición con un error o un margen de menos de 5 milímetros. Por lo tanto, uno podría tomar o repetir ciertas mediciones y tomar un promedio, y el valor es comparable al de los láser SIG industriales. Entonces, este es un sensor que sigue existiendo. Yo diría que ha decaído un poco en popularidad, porque cuesta $10.000 contra una cámara Intel RealSense o la otra, la SET, que valen como $300, $400 y que hacen más o menos lo mismo. O sea, en general, el nivel de las otras cámaras ha mejorado bastante utilizando estos patrones que iluminan la escena justamente para tratar de evitar el problema de incertidumbres o de ambigüedades que ocurren en estereoscopía cuando hay falta de textura. Entonces, aquí hay un resumen un poquito de los precios de los distintos sensores. Uno, como les decía, no elige solamente las cosas porque este es más barato, sino porque a veces hay situaciones en las cuales efectivamente se necesita una capacidad de medir una cierta distancia con un cierto nivel de error. Y aquí, por ejemplo, puse uno que es muy ocupado en operaciones de Codelco, en minería, porque funciona bien a plena luz del sol. Entonces, hay algunos de estos sensores que son baratos, que uno los pone en ambientes exteriores y el sol satura el receptor y no miden nada. Y es porque la electrónica que tienen es bastante más sencilla, no logran diferenciar. Hay proyectos en universidades que han construido sus propios sensores, no es algo que no se pueda hacer, o muy sofisticado, digamos, pero necesita de electrónica fina, necesita del posicionamiento correcto del espejo. Entonces hay muchos detalles que inciden finalmente en la calidad del sensor que uno construye. Yo no sé si les conté, pero con unos alumnos hace unos 10 años atrás hicimos uno que medía solamente en una dirección. Lo podíamos apuntar contra una pared y medir la distancia, con errores de milímetros, pero no teníamos mucho alcance, o sea, no podíamos medir cosas que estuvieran más allá de los 2 metros.
y utilizamos un chip que justo había aparecido el año 2007, que es un chip que se llama conversor de tiempo a digital, se llama TDC, Time to Digital Converter. Entonces, nosotros sabíamos que lo más difícil era medir o cronometrar el tiempo, y cuando apareció este chip que podía cronometrar picosegundos entre el instante en que se dispara y se recibe, dijimos, si usamos el chip no debe ser tan difícil el problema, y efectivamente no era muy difícil. El punto que... Todavía lo tiene, profesor. ¿Perdón? Todavía lo tiene. Sí, lo tengo en la oficina. Uy, muéstranos cuando Voy a ir, tengamos, si lo Dios voy a quiere, buscar. cuando Sí. tengamos laboratorio. Sí, 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 sí. súper O sea, si lo interesante. ven, el circuito es muy simple, pero lo que les quería contar es que una de las cosas que aprendimos al hacer esto era que el fotorreceptor, que nos costó como $100, no era muy bueno, y por eso no podíamos ver muy lejos. Y teníamos que apagar la luz. Por ejemplo, si lo usábamos en una habitación, teníamos que apagar la luz, porque si prendíamos la luz, el receptor se saturaba y no medíamos lo que queríamos medir, a pesar de que teníamos un láser que para nuestros ojos era visible, porque estábamos usando un puntero láser convencional. Entonces, aparecen un montón de detalles que hacen que estos sistemas sean más costosos. Una cosa es la teoría o el concepto, y se puede llevar a la práctica, pero otra cosa es hacerlo bien, y por eso es en parte el costo elevado o muy elevado que tienen estos sensores. Aquí hay también otra tabla comparativa de distintas marcas. Probablemente esta tabla hoy en día ya no es un referente, porque, como les decía, si bien el LMS sigue siendo un sensor, el LMS 200 o el 211 sigue siendo muy popular, la versión nueva es el 511. Y en Rigel también han salido otros modelos que son mejores y que tienen un poquito más alcance. Esto es con respecto a la circuitería, es muy parecida a lo que ya les había mencionado del sonar. Hay un transmisor láser, el transmisor envía la luz y esta pasa a través del beam splitter o este espejo que es semitransparente. Entonces hay una parte que se refleja, rebota de vuelta y hay un circuito que amplifica esa señal y entonces hay una señal que rebota. El láser está apagado, se enciende, sale la onda, rebota esa onda y esa señal se amplifica. En esta etapa de acá se genera una copia un poco más grande y después se pasa por un umbral que dice si la amplitud de la señal es superior a este valor, entonces digo, ok, llegó algo, ¿cierto? Entonces aquí está el circuito que mide el tiempo y tengo que marcar el tiempo de recepción. Entonces digo, ok, llegó algo. En realidad, este tiempo de recepción es el tiempo, debería poner acá del transmisor, porque el transmisor básicamente es este, ¿no es cierto? Y apenas lo enciendo, tengo que marcar o gatillar el inicio del cronómetro. Entonces está el instante de transmisión. Puede haber un pequeño retardo de nanosegundos entre que esto pasa por el amplificador, el discriminador y activo el cronómetro. Pero no me importa, porque lo que me interesa es saber cuál es la diferencia de tiempo entre el segmento de luz que traspasó el espejo y el segmento de luz que se fue a través de los circuitos, ¿no? Aquí hay otra copia del circuito amplificador, del discriminador, entonces hay una parte de la luz que pasa a través de la lente, entonces enfoca para ser transmitida al mundo real, choca con el objetivo, se recibe de vuelta, se enfoca en el receptor, y aquí hay un circuito de control que ajusta la ganancia. Entonces, el amplificador dice, bueno, para dejarla escalada entre 0 y 1, tuve que usar una cierta ganancia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí hay un circuito que lo que hace es medir cuánto tuve que amplificar y le dice al sistema óptico que ajuste aquí la ganancia del sistema si es que se puede controlar circuitalmente. Si no la puedo controlar circuitalmente, entonces tengo que decirle al mismo amplificador que ajuste su ganancia, porque lo que está recibiendo es algo que está muy tenue. ¿Por qué hay que ajustar la ganancia? Porque esa ganancia varía dependiendo de si el objeto está cerca, ¿no es cierto? Si está cerca se refleja la mayor parte de la energía enviada, ¿no es cierto? Y si está muy lejos, hay una parte de la energía que no regresa, que se dispersa y se va en otras direcciones y se pierde. Por lo tanto, cuando se pierde, tengo que amplificar más. Esto es como escuchar a alguien, ¿no es cierto? Si esa persona está muy lejos, la otra persona va a tener que hablar más fuerte para poder escucharla, y si está más cerca, no es necesario que la otra persona grite. Entonces es un poquito la misma idea, necesito ecualizar esa amplitud para poder discriminarla correctamente. ¿Por qué? Porque si no la amplifico, lo que puede pasar es que esté recibiendo algo, pero el umbral está por acá, está tan lejos el objetivo que lo que estoy recibiendo no alcanza a superar el umbral y no detecto nada.
por lo tanto no llego a nada. Necesito amplificar esta señal, escalarla para que sea comparable a lo que estoy transmitiendo y poder, digamos, decir, sí, efectivamente se superó el umbral en voltaje, por lo tanto tengo que marcar el tiempo de recepción. Cuando eso ocurra, va a ocurrir una onda amplificada un rato después, y eso me va a dar finalmente el resultado de distancia, ¿no es cierto? La distancia va a ser este tiempo dividido por la velocidad de la luz. No, perdón, al revés. A la menos 1. La velocidad de la luz dividido por el tiempo registrado. Hay una parte que es compleja, que tiene que ver con la amplificación. Yo les decía, uno puede amplificar el ruido y la discriminación correcta. Porque lo ideal sería que yo pudiese mandar un pulso, que lo veo claramente, que empezó en un instante T de transmisión, y tener un pulso que lo puedo marcar correctamente cuando cambia de 0 a 1 y lo indico como el instante de recepción, ¿cierto? Y por lo tanto la diferencia de tiempo entre estos dos es básicamente mi distancia. El problema está en que lo que yo recibo no es un pulso perfectamente cuadrado. Lo que se recibe es una onda que está con cierto nivel de ruido. Entonces, yo tengo que comparar esto con un umbral. Y si yo amplifico mal, puede que esto que traspasa el umbral, en realidad no lo haya amplificado lo suficiente y se amplifique un poco después, ¿no es cierto? Por lo tanto, errores en la amplificación me generan errores de tiempo. Un T sub epsilon, ¿no es cierto?, de error. Y esa diferencia de tiempo, no solamente hay un problema de que el voltaje de comparación sea estable, ¿no es cierto? Porque si yo corro esto, un delta de voltaje, esto también me va a generar un error en el tiempo. Entonces necesito, por un lado, electrónica que tenga aquí un comparador, ¿no es cierto? Estoy haciendo la diferencia entre dos señales, que sea lo suficientemente estable, que no se caliente en el tiempo, o si se calienta, en realidad lo que debería hacer es tener la temperatura controlada. Por ejemplo, los láser SiC que les mostré tienen un control de temperatura interno, y tienen disipadores para mantener estable térmicamente el circuito de manera de que la ganancia no cambie. Si yo cambio la ganancia, estoy haciendo esto, estoy amplificando la onda mucho más, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo lo detecto antes. Si cambia mi ganancia y se atenúa, lo detecto después, exagerando, ¿no? Entonces, ese es el problema. Un truco para tratar de reducir este problema de error en las ganancias y en los umbrales es algo que se llama el discriminador de fracción constante. Entonces, uno puede pensar que la onda enviada es una especie de pulso, que no es cuadrado, sino que es una especie de función gaussiana, o algo que en cierto momento empieza a crecer y después decrece. Se transmite un pulso de luz, que uno podría pensar es así, pero inicialmente lo que se recibe tiene esta forma y después decrece en la medida que se apaga. Entonces, si uno construye la envolvente de este pulso recibido, del pulso enviado, en primer lugar, tiene esta forma, y el pulso recibido llega un poco después, pero atenuado. Tiene la misma forma, pero atenuado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasarlo por un circuito que lo escale y lo deje comparable con el otro, porque quiero comparar cosas de la misma amplitud. Y puedo tomar la diferencia entre los dos pulsos directamente en amplitud. Si yo calculo la resta, aquí tengo este pulso, en este punto empiezo a restarle algo al que envié primero, ¿cierto? Y a medida que el que llega después va creciendo, se va generando una diferencia, ¿no es cierto? Al principio, la diferencia de algo con cero es ese algo, es el original, pero aquí esto pasa por cero, ¿no es cierto? Son iguales, y pasa por cero, y después tengo un valor negativo donde el que empieza a restar es el que llega después. Y se forma esa onda. Yo podría reflejar esta onda y tener una versión negativa de esa onda, y utilizar la comparación de estos puntos, de los máximos de cada onda, para encontrar esa diferencia de tiempo. En vez de tratar de pasar las ondas directamente por un umbral, lo que se trata de hacer es encontrar el pic de cada onda. Y eso genera una respuesta más estable frente a variaciones
en la electrónica por efectos de cambios en la ganancia. Al final lo que estoy buscando es dónde ocurre el pic de cada pulso, y con eso se mantiene algo más estable en términos de la diferencia de tiempos, la medición, que si yo la hago comparando valores absolutos de amplitud. Porque el pic no se va a correr. O sea, se correrá la amplitud, o cambiará la amplitud, pero el pic no va a correr. Por lo tanto, esa estrategia de hacer la resta y comparar el pic positivo con el negativo es una estrategia que estabiliza la medición, y esas son las técnicas que utilizan estos sensores más costosos, más que la medición directa de tiempo. Con respecto a la diferencia de fase, esto yo creo que lo dejamos para la próxima clase porque estamos un poco pasados en la hora y no me había dado cuenta de eso. Así que esto, digamos, es básicamente la multiplicación de una señal sinusoidal por una modulante, y vamos a ver cómo esa operación permite obtener la fase. Teniendo la fase, podemos resolver el problema, la fórmula la habíamos visto al principio. Entonces, teóricamente o conceptualmente es muy simple. Lo complejo es hacer un circuito que multiplique dos voltajes. Entonces, finalmente, ese es el corazón del asunto. Multiplicar dos voltajes para poder hacer la operación de demodulación. Lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces el próximo jueves.